Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Más allá de la situación que estamos pasando, lo importante es que nos cuidemos, que respetemos siempre las medidas de prevención. Me cuido, pero también estoy cuidando a los demás. De eso se trata. Mi mayor deseo es que podamos reencontrarnos pronto en nuestra aula, seguramente. Bueno, agradecerles también por estar del otro lado, acompañándome en nuestra primera clase online. Tengan en cuenta que esta clase eh, se desarrolla con el programa de la materia y también tiene que ver con el material de estudio que está en la plataforma. ¿Sí? Recuerden el eje que es la salud como derecho humano. Bien, cualquier duda, cualquier inquietud, lo pueden hacer después por Hangouts. Me gustaría que esta clase quede registrada en sus carpetas, por favor. Yo después lo voy a compartir al material eh, por la plataforma. Bueno, compartiré pantalla a partir de este momento. Vamos a esperar unos segundos. Bien, la humanidad está atravesando una pandemia, la llegada del coronavirus que afecta a toda la sociedad, al mundo entero, y golpea fuertemente. Entonces, la primera pregunta que yo les hago como punto de partida, ¿estamos ante la presencia de estados responsables para combatir la pandemia? Me gustaría que piensen, ¿qué podemos observar? Les dejo unos segundos, miren detenidamente una fotografía, en este caso la fuente de consulta es de Salud Colectiva. Observamos a una persona en una situación de vulnerabilidad. El coronavirus revela con crudeza las desigualdades sociales a nivel mundial. ¿Qué significa todo esto? Los medios de comunicación nos muestran permanentemente cómo crece la curva en todos los países, este virus que crece a una velocidad gigantesca. Pero no es solo el crecimiento, la propagación del virus, sino también nunca nos hemos preguntado qué pasa con las desigualdades sociales a nivel mundial, donde con esta llegada de la pandemia se agudiza la desigualdad en todo el mundo. Pensemos en términos de derechos. Esta imagen, nuevamente, la observamos. ¿Realmente esta persona está disfrutando de su derecho, por ejemplo, el derecho a la salud? Donde este derecho está contemplado en nuestra Constitución, por ejemplo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo hemos trabajado. Entonces, me gustaría que nos pensemos como ciudadanos activos y comprometidos en medio de esta situación crítica. El coronavirus dejó de ser un problema sanitario, un problema de salud pública. Y es importante que pensemos en estas dimensiones, políticas y económico-social. ¿Por qué políticas? ¿Qué decisiones han tomado los estados?
para combatir esta pandemia y cómo impacta a nivel económico, generando aún más desigualdades sociales en todos los estratos. Es importante que nos hagamos esta pregunta: ¿qué tipo de Estado queremos? ¿Cuál es la concepción de Estado? ¿Qué tipo de Estado necesito? Em, si hablamos de un Estado, hablemos también, por supuesto, del acceso a la salud. Un acceso a la salud realmente preocupante en estos días. Miren esto, la pandemia afectó a todos los países y nos dice aquí los países mejor preparados, en amarillo, preparación media, en naranja, y los peor preparados, los que están atravesando una situación mucho más crítica. Eh, Quizás les llame la atención esta imagen, porque si hablamos de los estados, si hablamos de los derechos, si realmente el derecho a la salud está siendo garantizado en todos los estados, piensen, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos y en Canadá, en Australia, lo que está pintado de amarillo, por ejemplo. Em, las cifras en Estados Unidos crecen a gran velocidad. Entonces, bueno, pero ¿por qué es un país, bueno, que está mejor preparado para enfrentar esta problemática? Entonces, seguramente que su sistema de salud es óptimo en materia tecnológica, de avanzada, pero yo les pregunto, ¿qué pasó con la decisión política que llevó a Estados Unidos? Si ustedes recuerdan, Estados Unidos, y más precisamente en América Latina, en el caso de Brasil, se subestimó la pandemia. Entonces, las consecuencias son aún mayores. En Argentina, nos preguntemos también, bueno, nuestro sistema de salud es eficiente, deficiente, está preparado para recibir esta enfermedad. En el caso de China, Rusia, como pueden observar, eh, Venezuela, Libia, son estos países en rojo que el derecho a la salud está siendo olvidado. Eh, Les voy a dejar de compartir pantalla por un momento para mostrarles cómo crece de manera exponencial este virus, pero no nos olvidemos, por favor, cómo genera desigualdad en todos nosotros, que ya lo vamos a tratar más en detalle. Voy a compartir pantalla una vez más. Presten atención. Desde el 22 de enero, cantidad de infectados, muertos y curados crece a una velocidad increíble en los diferentes países. ¿Mm? Estados Unidos, Irán también. Infectados, 214.000. Miren cómo se eleva la cifra. 932.000. Y llega a 1.000.000. 1.700.000 hasta el día de la fecha. Esto es del 22 de enero hasta el 13 de abril. ¿Sí? Es por la plataforma. Entonces tomemos conciencia de qué nos está pasando, a tener en cuenta desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico, social, jurídico. Es alarmante, ¿no? Eh, Poder ver esto.
Bien, ahí tenemos la cantidad de personas. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla para volver a nuestra presentación. Bueno, a ver, me van a esperar un poquito. Vamos a compartir pantalla una vez más. Bien. Perfecto. Ahí estamos, ¿sí? Para que ustedes vean lo que nos está pasando en el mundo con estas decisiones políticas que algunos países van a llegar a nuestro país. Están, por favor, incluso en México también, con el presidente López Obrador, dijo, tranquilos, podemos salir, no generemos preocupación, la responsabilidad o la irresponsabilidad que tienen los estados ante esta situación tan grave. ¿M? Entonces, bueno, ¿cuál es el mensaje también que doy, por ejemplo, como autoridad para dar una tranquilidad a mi población, ¿no? Cómo hacen un tratamiento de la información. Eh, este coronavirus genera un impacto, ¿sí? A nivel mundial y, como les decía, una desigualdad en todo sentido. Yo les pregunto, ¿aislamiento o desintegración social? ¿Qué significa todo esto? Sí, este DNU. ¿Qué es un DNU? Es un decreto de necesidad y urgencia, en este caso, que lo emitió nuestro presidente Alberto Fernández, donde respetamos esto, pero a la vez, eh, ¿qué está pasando con la desintegración social, con el tejido social? Eh, donde hay familias numerosas, donde, bueno, estamos pensando realmente en todos los sectores, porque fíjense, según la Organización Internacional del Trabajo, un 53% representan a los trabajadores informales, ¿sí? Insisto con este dato, un 53% de América y el Caribe. ¿M? Entonces, ¿hay políticas de protección para estos grupos? Una vez más, les pregunto, ¿qué tipo de Estado queremos? La otra pregunta, vinculado a esto, ¿hay respuestas de los estados en situación de vulnerabilidad? Estas personas que siempre han estado abandonadas, excluidas, pero lamentablemente con esta situación que estamos atravesando, se pone un poco más complejo el asunto. Eh, Como podemos observar a esta mujer, ¿sí? Eh, Lamentable, esto fue en nuestro país, ¿sí? En Buenos Aires, precisamente. Eh, la enfermedad como factor de pobreza, donde grupos sociales, determinados grupos tienen un acceso a la medicina, el acceso a la salud, y por otro lado, con la otra parte de la población, necesito medicinas, necesito tener también mi derecho, este derecho a la salud que nos corresponde a todos por igual, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene todo Estado? Este derecho que no está siendo, bueno, está contemplado perfectamente, pero no lo podemos disfrutar. ¿M? La salud, como derecho humano, se tiene que entender a partir de tres ejes. A nivel estatal, de estas decisiones que yo les fui comentando, a nivel jurídico, ¿m? Para que se respete, ¿sí? Los artículos, que se respete la ley, ¿m? Este derecho a la salud que nos corresponde a todos, y la política. ¿M? La política que tiene que ser herramienta de transformación. Bueno, hasta aquí nuestra primera clase online. Les dejo esto, que esta clase la voy a compartir por la plataforma, pero decirles que reflexionemos, que nos interpelemos permanentemente, por favor, en este derecho a la salud que está consagrado jurídicamente, pero algunos estados no lo cumplen. Y esto es momento de que los estados reflexionen, es momento de que los estados se solidaricen unos a otros. De eso se trata. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Y un saludo, un abrazo enorme para todos.
se cuidan. Muchas gracias, chicos.